Y bueno, un seguimiento interesante que están realizando de esta cobertura de medios en torno al tema de la corrupción lo realiza la empresa Oráculos y está en la línea telefónica esta mañana para hablarnos de este reporte Juan Ricardo Pérez Escamilla. Él es cofundador de Oráculos y fundador también de Central de Inteligencia. Muy buenos días, Juan Ricardo, ¿cómo estás? Buen día, Carlos, Alejandro, también buen día a su audiencia, y pues les agradezco que me hayan abierto un espacio para hablar de del estudio y del índice de corrupción que a partir de este mes lo iremos actualizando. Al contrario, ayer veíamos este reporte tuyo y de Oráculos, y nos llamaba mucho la atención, y de Central de Inteligencia, porque bueno, pues van a estar actualizando este índice de corrupción. También nos dicen cómo los medios están abordando el tema. Así es. Mira, si quieres te platico un poco cómo nace este estudio. Tenemos la base de datos de noticias más grande del país. A raíz de esta base de datos pues se le pueden hacer distintos tipos de estudios. Entonces, lo que nosotros queríamos entender era de qué manera los medios de comunicación cubrían el tema de la corrupción. ¿Por qué de la corrupción? Porque pensamos que hay tres temas fundamentales en el país o tres temas que a la gente y a la sociedad son los que más importan. La corrupción y la impunidad, lo económico y la inseguridad. Claro. Entonces, en esta ocasión creamos un índice de corrupción de los medios en los medios nacionales. Para este índice, ¿qué hacemos? Bueno, dijimos, todas las notas que mencionen, todas las notas en radio, en televisión o en impresos que mencionen peculado, corrupción, tráfico de influencias, desvío de recursos, desvío de fondos, lavado de dinero, fraude, funcionario, gobernador, diputado, alcalde, presidente, secretario, senador, empresario, empresa o contratista. O sea, no solo corrupción pública, sino también privada. Claro, sí, claro, porque pues muchas veces hay actos de corrupción que se cometen a través de empresas. Claro. Entonces es muy importante pues sí cubrir y abordar absolutamente todos los rincones de esto, ¿no? Y el estudio lo realizamos del 1 de enero al 30 de junio. Para este estudio lo que hacemos es, las notas las tratamos como si fuera publicidad y el índice lo vamos a ir abordando desde enero hasta junio. Entonces, si eso ahorita te digo de enero a junio, cuáles fueron los temas mediáticos de corrupción más grandes en los medios de comunicación. En enero fue Javier Corral, el gobernador de Chihuahua en contra del gobierno federal. La extradición de Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, a México. En febrero fue el caso la nave industrial de Ricardo Anaya, y a su vez el PAN retoma la gran estafa, y avance sobre el mediático caso de Javier Duarte, que pues pareciera que va a ser un tema eterno en la vida mediática del país. En marzo, los candidatos a la presidencia prometen combatir la corrupción, es decir, las campañas, otra vez el tema a Anaya Barreiro, y la PGR exoneró en unos procesos a César Duarte, exgobernador de Chihuahua. En abril, ¿qué tenemos? En abril fue el primer debate presidencial y el tema fue la corrupción. En segundo fue cuando Carlos Slim sale a hacer esta rueda de prensa para defender el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y los diputados aprobaron eliminar el fuero, pero los senadores no, entonces pues eso se quedó en la congeladora. En mayo tenemos el caso de Karime Macías. Si recuerdan bien, fue estas grabaciones que le hicieron en Londres. Cuando andaba dándose la gran vida en Londres, ¿no? Así es, y cuando los empresarios pues atacan a López Obrador a través del comunicado Así No. Y después, en junio, pues otra vez el caso de Anaya Barreiro, y Córdoba, el presidente del INE, afirma que no habría fraude en elecciones. Entonces esos son los principales casos de corrupción en julio. Ahora, ¿a qué conclusiones podemos llegar una vez que tenemos estos casos? Bueno, el que se llevó el premio, es decir, del que más habló de la corrupción, en primer lugar fue... ¿Quién fue? El PRI como partido. ¿Por qué el PRI como partido? Porque se habló de corrupción de sus exgobernadores. Estamos hablando de César Duarte, de Roberto Borge, de Javier Duarte, de Roberto Sandoval y de Tomás Yarrington. Ahí hay una buena explicación de por qué les fue como les fue en las elecciones, ¿no?
Exactamente, y estos temas, digamos, solamente el tema de los exgobernadores representaron el 23% de la cobertura de la corrupción. Es decir, pensamos que el PRI apelaba a decir, mira, yo ya no soy corrupto porque yo ya metía a todos estos gobernadores a la cárcel, cuando en realidad era lo que les tocaba hacer. Es decir, no hay ninguna sorpresa en esto. Sí, la gente no lo valoró de esa manera como ellos pensaban. Así es, tal cual. Y claramente pues se equivocaron. Después, en segundo lugar, el tema de la corrupción en las campañas abarcó el 23%, es decir, los dimes y los diretes de que uno es corrupto y el otro es más corrupto y el otro es más corrupto, el tema de las campañas. Tercer lugar, el PAN, y el PAN, por el PAN nos referimos a Ricardo Anaya, 23%. Esto es fuertísimo. Un aspirante que quería ser presidente de la República, de cada 10 veces que se hablaban de corrupción, de él se hablaba 2.5, o sea, el 23% es muchísimo. Con razón lo sentaron, pues ya no lo dejaron crecer. Ya no lo dejaron crecer. De voto, claro. En cuarto lugar, los temas internacionales de corrupción, que también molesta un poco a la gente porque dicen, fíjate, en este país sí está sucediendo y en este país y acá no sucede nada. El presidente de Perú renunció por escándalos de corrupción, entonces ese tema abarcó el 12%. Bueno, es entre muchos otros temas internacionales. Después del gobierno federal, la estafa maestra. De las empresas, pues fue cuando Slim salió a defender el nuevo aeropuerto. ¿Sí? Y un dato que a mí me pareció contundente es, de Morena solamente, del 100% de corrupción, solamente se habló 1% y fue por postular al senador Napoleón Gómez Urrutia. Un tipo, pues sí, altamente cuestionado, pero de hace 15 años, o 15 o 20 años, entonces la gente pues no lo tenía fresco en la memoria. Claro. Este índice de corrupción, Salvador, lo iremos actualizando todos los meses. Entonces, pues estos fueron los temas principales. Si me permites hacerte otro comentario. Sí, adelante. Hoy en el Universal publicamos también en primera plana lo vi. el total de la cobertura, porque muchos han hablado de que López Obrador tiene más cobertura que Enrique Peña Nieto. Entonces nos dimos a la tarea de entender de quién era del que más estaba hablando. Y a la conclusión a la que llegamos, mira, los datos son muy interesantes. Del 100% de la cobertura de López Obrador y Enrique Peña Nieto, López Obrador tiene el 64% y Enrique Peña Nieto el 36%. Y ahora, de este 36% de Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, el 63% se lo genera López Obrador. Es decir, la reunión que sostuvo López Obrador con Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional y la felicitación que le hizo Enrique Peña Nieto al reconocer su triunfo, le generaron más del 50%. Después hay temas más menores, pero de lo que estamos viendo ahorita es que ya el presidente electo Andrés Manuel López Obrador es el que manda en los medios de comunicación, el que pone a la agencia, y pareciera que el presidente en funciones pues ya es una especie de fantasma, en el sentido en el que está invisible. Ya no, los medios por lo menos ya no parece interesarles mucho lo que haga o lo que deje de hacer. Sin duda alguna, se nota en este análisis de reputación mediática que publican, lo comentábamos hace un rato también en la portada del Universal, y bueno, pues interesante los datos y las cifras que nos das y que nos arrojas en este tema de corrupción y en este tema también de la cobertura mediática. Te agradecemos mucho, como siempre, Juan Ricardo Pérez Escamilla, estaremos consultándote.